Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos acá listos para comenzar con nuestro programa Volvamos a la Palabra. Gracias a la transmisión, la sintonía que tenemos desde Colombia con la radio Fe y Armonía, el doctor José Sánchez Barón y su equipo técnico, siempre dispuestos para darnos una mano y brindarnos no solamente el tiempo, sino también los recursos necesarios para que este programa pueda salir al aire. Y agradecemos mucho también la presencia de todos aquellos que nos observan a esta hora. Estamos con esta especie de campaña de insistencia, como el título de nuestro programa lo dice, Volvamos a la Palabra, porque reconocemos que el tiempo que vivimos es un tiempo realmente difícil, es un tiempo marcado por la profecía en el cual se colindan, se ponen juntas todas las armas del enemigo para tratar de derrocar, derribar, acabar, aniquilar lo más que pueda al pueblo de Dios. El pueblo de Dios que se encuentra alrededor del mundo y que está ahora mismo enfrentando esa lucha espiritual férrea como la describe Efesios capítulo 6, que dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y que necesitamos, por supuesto, vestirnos de esa vestidura que se ofrece allí para que podamos entonces embestir y acabar con el enemigo. Y una de esas herramientas, uno de esos ¿cómo les diría? Uno de esos elementos del vestido es precisamente la palabra de Dios. Y allí mismo lo dice, la espada que es la palabra de Dios. Esta noche vamos a continuar con el estudio de la promesa a Filadelfia y en ella vamos a encontrarnos con, vamos a terminar, lo que estábamos describiendo el lunes que se quedó para continuar la historia, y también vamos a dar la segunda parte de la promesa. Queremos recordarles nuestra página de internet frankfloresbible.com, donde ustedes van a encontrar materiales, van a encontrar sermones, los programas de radio que se han subido cada semana. Ustedes allí tienen el enlace, para las lecciones de la escuela sabática ya de este trimestre. También tienen enlaces para el repaso de la lección que ya está en YouTube, y ustedes allí tienen el enlace. Ustedes pueden mirar el repaso de la lección de cada semana, y allí también van a encontrar las creencias de la Iglesia Adventista, las doctrinas, una serie de materiales. Estamos pensando en anexar a más videos que tengan que ver con sermones o con estudios de versículos difíciles en la Biblia y otras cosas que en general son preguntas que se hace a la iglesia constantemente. Al final del programa, no olviden, oramos por aquellos que tengan peticiones especiales, y también oramos por aquellos que están presentes y los que van a ver el programa más adelante. Así que bueno, sin más ni más, vamos a orar para continuar con el estudio de las promesas a la iglesia de Filadelfia, que así se llama el programa, La Promesa a Filadelfia, parte 2. Vamos a orar. Padre querido, nos ponemos en tus manos para que esta noche puedas dirigir nuestra mente, y de esa manera, Señor, tu nombre pueda ser glorificado a través del estudio de tu palabra. Estamos estudiando el libro del Apocalipsis, Señor. Estamos mirando de cerca las promesas que tú hiciste a cada iglesia, y ya pasamos por la Odisea y ahora estamos en Filadelfia, y queremos pedir, Señor, que tú nos bendigas. No solamente bendice tu palabra al ser abierta para que ilumine nuestra mente, bendice también a cada persona que va a escuchar, a cada persona que está mirando el programa.
a los que de repente van a mirar después, con más tiempo, tal vez algún otro día, porque quedan grabados y quedan colocados allí en el canal de YouTube. Y pedimos, Padre, tu bendición para todo aquel que escuche, de tal manera que puedan aflorar a su mente ideas que le ayuden, le sirvan para fortalecer su vida espiritual y de esa manera ganar madurez en la vida cristiana. Pedimos, Señor, el perdón por nuestros pecados al comenzar esta noche, este estudio, y pedimos, Padre, que todo pueda salir bien, que tu palabra pueda ser clara, pueda hablar a nuestro corazón y nos ayude a mantenernos con los pies firmes en la roca que se llama Jesucristo. Que Jesús pueda ser hoy, mañana y hasta que Él venga nuestro Salvador. Que cada día nos aferremos con fe a su mano poderosa. Que Jesús pueda ser, Señor, nuestro tema de conversación. Que Jesucristo pueda ser entonado, alabado en cada himno que se canta y que Él pueda ser glorificado en cada sermón que se predica. Que el nombre de Jesús pueda siempre estar en nuestros labios para hablar al cansado, al dolido, al necesitado, para dar una palabra de esperanza, así como nosotros también la recibimos un día, y que podamos nosotros ser canales para que tu evangelio se predique, Señor, donde quiera que estemos, que tú nos conviertas en multiplicadores del mensaje de fe y esperanza que tiene tu palabra. Bendícenos esta noche, Señor, al comenzar, que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes, Padre amante. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, saludos a aquellos que están en el Facebook. Veo que ahí están enviando saludos. US Chaplains. Saludos, hermanos José Rodríguez y Narcedalia. Gracias por estar allí. Gracias a Jennifer, desde Venezuela también nos observa. Gracias por estar allí. Y gracias a cualquier otra persona que esté allí que todavía no haya saludado. Agradecidos porque ustedes, su presencia nos ayuda a apoyar este programa y estamos seguros que su presencia para nosotros es una bendición y esperamos que el mensaje también sea una bendición para ustedes. Bien, estábamos estudiando el lunes la historia de este varón de Dios que aparece en Primera de Reyes en el capítulo 13, a quien Dios envió con un mensaje fuerte para Jeroboam y que le dijo a Jeroboam que el altar y las cenizas que estaban en el altar se iban a derramar por palabra de Dios, porque Jeroboam simplemente estaba alejado del Señor, estaba alejado de Dios, y Dios quería hacerlos regresar a su lado. Y Dios le envió a Jeroboam un mensaje fuerte y se lo envió con este varón de Dios. Y Dios le dio a este varón, que era un profeta, le dio especificaciones detalladas, no solamente de lo que iba a decir y qué mensaje le iba a dar a Jeroboam, pero también le dijo que cuando terminara su labor, cuando terminara su misión, no se regresara por el mismo camino por donde había ido y que tampoco se detuviera a comer pan ni a beber agua en ninguna parte, sino que diera su mensaje y se regresara a su casa por otro camino. Y él estaba haciendo muy bien. El varón de Dios estaba haciendo muy bien en el sentido de que él fue a Jeroboam y cuando Jeroboam estaba quemando incienso, Jeroboam no tenía por qué estar quemando incienso, ese no era su trabajo, él no era sacerdote, él estaba usurpando el lugar del sacerdocio. Y cuando este varón de Dios, que no tiene nombre en la Biblia, ¿no? Lo único que se le llama varón de Dios, pero no tiene un nombre, cuando este varón de Dios le dijo a Jeroboam su mensaje,
Jeroboam extendió la mano y pidió que lo aprendieran, que lo agarraran, pero la mano se le volvió seca, se le secó la mano que él señaló con el dedo, y entonces el altar se rompió y la ceniza se derramó, y Jeroboam, según el relato bíblico, estaba más preocupado por su mano que por lo que había pasado con el altar o por el hecho de que la profecía se había cumplido. Así que él le pidió al varón de Dios que por favor tuviese misericordia y le pidiera a Dios que le restaurara su mano, y la misericordia de Dios es tan grande que este varón de Dios oró a Jehová y Jehová le restauró la mano a Jeroboam. Ya no quedó con la mano seca. Entonces Jeroboam, como por gratitud a lo que él había hecho, de que había orado a Dios y su mano se había restaurado, no por ninguna otra razón, sino por eso, él le pidió al varón de Dios que viniera a su casa para comer algo porque él le tenía un regalo. Pero el varón de Dios, fiel a su cometido, le dijo a Jeroboam que él no iba a ir a su casa porque por palabra de Jehová le había sido dicho que no comiera ni bebiera pan, ni comiera pan ni bebiera agua en ningún lugar, y que se devolviera para su casa por otro camino. Y así lo hizo. Sucede que en la escena estaba el hijo de un falso profeta que habitaba también en Betel, y este corrió a su casa y le contó al papá todo lo que había visto. Y el papá entonces, así como Balaam era un falso profeta, conocía a Dios y sabía de las cosas de Dios, pero no vivía a la altura de lo que debía vivir. El varón, este otro profeta, que tampoco tiene nombre, le dijo a su hijo que le preparara el asno y que le ayudara porque él iba a ir detrás del varón de Dios para ver qué era lo que él había dicho y qué había pasado. Y dice la Biblia que lo encontró en el versículo 14 del capítulo 13 de Primera de Reyes. Encontró al varón de Dios seguramente cansado, ¿verdad? Estaba sentado debajo de una encina, debajo de un árbol, cogiendo sombra seguramente. Y le preguntó: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: yo soy. Y entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Pero él le dijo: yo no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuere. Entonces este otro profeta, y aquí es donde nosotros necesitamos, hermanos, tener mucho cuidado. Necesitamos tener mucho cuidado porque no sabemos de quién, cuándo o dónde nos puede llegar un mensaje supuestamente de Dios y que sea una mentira, que sea un engaño. No olvidemos que cuando a Jesús, los discípulos en Mateo 24, le preguntaron, le dijeron: Señor, dinos, ¿qué señales habrá de estas cosas y del fin del mundo? El Señor les dijo, lo primero que les dijo es: mirad que nadie os engañe. Esa fue la primera advertencia de Jesús. Cuídense que nadie los engañe. A este varón de Dios, este falso profeta, la Biblia dice, le mintió. Le mintió. Aquí dice, el otro le dijo, mintiéndole, en el versículo 18, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. La Biblia no describe, no detalla si hubo algo más de conversación entre este falso profeta y el varón de Dios. Lo único que dice es que él volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Una cosa tan elemental, una cosa tan, pareciera tan superflua, comer pan y beber agua, pero cuando la Biblia habla, esto es un paréntesis, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de comer pan,
no se refiere simplemente a comer pan, como el pan que nosotros comemos, sino que era comer comida. Ahora, el pecado no estaba en comer. Esto es algo así como lo que le pasó a Adán y a Eva en el Edén. El árbol de la ciencia del bien y del mal tenía un fruto que no era veneno. El problema no era comer el fruto. El problema era ir en contra de lo que el Señor había dicho, porque Satanás en el árbol también le mintió a Eva. Cuando Eva le dijo que el Señor había dicho que no tocarás del árbol ni comerás, porque el día que de él comieres morirás, Satanás le dijo a Eva, mintiéndole, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, ciertamente serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, este profeta falso le dice a este varón de Dios, que es el profeta correcto, verdadero, le dice, mintiéndole, a mí me habló un ángel y me dijo, tráelo a tu casa para que coma. Faltó un poquito bastante de sabiduría de parte de este profeta, varón de Dios. En ese momento, lo que debió hacer él era elevar su mente a Dios y recordar lo que Dios le había dicho. Les voy a presentar otro escenario. Este también es bien interesante. Es un escenario bíblico en el cual Jesús se bautiza en el Jordán, y cuando él se está bautizando en el Jordán, la Biblia dice que se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma corporal como una paloma, una voz del cielo, que es la voz del Padre, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Jesús escuchó las palabras, y algunos de los que estaban allí escucharon las palabras, y Juan, el que estaba bautizando a Cristo, también escuchó las palabras. Y cuando Jesús, después que Jesús fue bautizado y escuchó esas palabras, la Biblia dice que entonces el Espíritu Santo lo impeló, lo llevó al desierto, y allí entonces fue tentado. Pero es interesante que la tentación no le vino a Jesús sino 40 días después de haber estado en el desierto. Es decir, pasó 1 mes y 10 días, 40 días, y Jesús estuvo en el desierto durante 40 días orando y ayunando. Él estaba orando porque se estaba preparando para la misión que tenía por delante, que era la salvación de nosotros, la tuya y la mía. Y dice la palabra, que pasados los 40 días, entonces tuvo hambre. Cuando uno lee el texto, lo lee plain, o lo lee correctamente, uno entiende, y es así porque así fue, que mientras Jesús estuvo en oración durante los 40 días, él no sintió hambre. Aunque estaba en ayuno y duró ayunando 40 días, durante 40 días él no sintió ganas de comer. Pero fue en el día 40, cuando terminó el día 40, y entonces él terminó de estar en esa comunión con su Padre, allí le vino de repente el hambre de 40 días acumulados sin comer. Y la Biblia y el espíritu de profecía afirman que Jesús entonces se sintió morir. En ese momento en que el Hijo de Dios está más débil, y noten ustedes que este varón de Dios estaba cansado, se sentó debajo de un árbol, y lo menos que este varón de Dios esperaba era algo como lo que le sucedió. Eva, lo menos que se esperaba era que una serpiente le hablara. Y Jesús, lo menos que se esperaba, también fue lo que le sucedió. No olvidemos que Jesús era un ser humano igual que nosotros, con las mismas necesidades fisiológicas que tenemos nosotros. Él le daba hambre, sed, sueños, tenía que bañarse, ir al baño, etcétera, igual que nosotros. Era un ser humano, 100% humano. Y como tal, él también era capaz de caer en el pecado, porque él era, si bien es cierto que él no tenía pecado, era incólume, era impecable,
era santo y perfecto, había posibilidad de que cayera en el pecado porque de otra manera el diablo no pierde el tiempo con él. Y ese es precisamente el punto. Él era perfecto, pero podía caer en el pecado igual que Adán. Él estaba aquí, por eso a Jesús se lo llama el segundo Adán. Porque Adán era perfecto, pero tenía la posibilidad de caer en el pecado. Jesús era perfecto, pero tenía la posibilidad de caer en el pecado. Si no, el pecado nunca se hubiese levantado en el cielo. Así de fácil. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús pasa los 40 días, pasan los 40 días de hambre y de repente le viene el hambre de esos 40 días sin comer. Se siente morir, cae, desfallecido, totalmente sin fuerzas. Y en ese momento se le presenta un ángel de luz. No vayamos a pensar, hermanos, que Satanás se le presentó a Cristo tal como Él es. O que se te presenta a ti y a mí tal como Él es, porque Él no es tonto. Si Él quiere tentarte, Él no se te va a aparecer como el diablo, porque tú vas a salir corriendo. Pero cuando Satanás va a tentar, cuando sus ángeles van a presentarte una tentación, y valga decir que los ángeles de Satanás se preocupan en tentar a aquellos que están buscando el reino de los cielos. Los ángeles del diablo no andan detrás de aquellos que se van a perder o que no están interesados en la salvación, porque ellos se tientan solos. Ellos no luchan contra la tentación y el pecado, ellos se dejan arrastrar. Entonces, cuando Satanás se le presenta a Jesús, se le presenta como un ángel de luz. Y entonces cuando lo ve en esa condición, cuando él ve a Cristo, por supuesto, sabe que Jesús está allí. Acuérdense que esta promesa que estamos estudiando de Filadelfia, valga la cuña, valga el paréntesis, es porque el Señor Jesús le dijo: como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y esa promesa, no solamente, esa promesa la está haciendo Jesús a los que guardan su palabra, porque Él mismo lo vivió. Así que se le presenta a Satanás y lo observa. Y entonces hay una conversación entre Cristo y Satanás. Y en medio de la conversación, así lo relata el libro El deseado de todas las gentes, en la conversación Satanás le dice a Jesús que él es un ángel que el Padre envió del cielo y que al observarlo a él se da cuenta que él es muy parecido a un ángel que fue echado del cielo. O sea, Satanás le dice a Cristo: tú te pareces a un ángel que fue echado del cielo por rebelión. Y entonces, en ese contexto de conversación, queriendo hacerlo dudar de quién era él, acuérdense, habían pasado 40 días después de su bautismo. Entonces Satanás, aprovechándose de la debilidad de Cristo, porque tenía hambre y era un ser humano, y ni tú ni yo sabemos lo que significa pasar hambre 40 días. Nosotros no somos capaces de aguantar unas horas sin comer. Un día se nos hace difícil. Cuando estamos de ayuno, pasamos un sábado de ayuno y ya en la noche queremos devorarnos un elefante. Pero Jesús pasó 40 días sin comer. Y lo más increíble es que durante los 40 días no sintió hambre, porque estaba en comunión con su Padre. Y el día 41 le llega el hambre de los 40 días de una sola vez. ¡Pum! De golpe. Y lo tumba, por supuesto. Cae macilento al suelo. Entonces el diablo le dice: tú te pareces a ese ángel que cayó del cielo. Y como él está disfrazado como un ángel de luz, como él parece, Satanás parece un ángel que ha venido del cielo realmente, y Jesús está débil y está hambriento, el diablo se aprovecha. Y el diablo le dice: yo estoy convencido de que tú eres ese ángel, pero si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, ahí está la tentación para Cristo. La tentación para Jesús era utilizar su poder divino.
y hacer que las piedras se convirtieran en pan por su poder como Dios. Si Jesús usaba su poder de Dios, echaba a perder el plan de la salvación. Porque en el plan de la salvación, Cristo es nuestro ejemplo. Y si Él actuaba como Dios, nosotros no íbamos a poder seguir sus pisadas porque nunca seremos como Dios. Y echaba a perder el plan de la salvación. Así que no era simplemente decirle a las piedras conviértanse en pan. Eso era muy fácil. Jesús no siquiera tenía que decirlo, solo con pensarlo ya las piedras se hacían pan. Porque Él era 100% Dios, mas nunca utilizó su divinidad en la tierra. El día que lo hubiese hecho, echaba a perder el plan de la salvación. Entonces Jesús escuchó lo que le dijo Satanás, pero Satanás no dijo, hello, yo soy el diablo, yo soy Satanás, tu adversario, y vengo aquí a tentarte para tratar de hacerte caer en el pecado. ¿Qué tal? Ni tonto, ni estúpido que fuera Satanás para hacer una cosa de esa. Él simplemente le dijo, a mí me envió tu padre para ayudarte, pero si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. En ese momento Jesús tenía una de dos opciones. La primera opción, hacer oído de la voz de aquel ángel de luz y hacer que las piedras se convirtieran en pan y comer. Esa era la primera opción. La segunda opción que tenía Jesús, y por esa segunda opción se fue, era pensar lo que había sucedido 40 días antes en el Jordán cuando fue bautizado. Porque ese día él escuchó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le dijo a él, tú eres mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Y eso para él era suficiente porque eso era palabra de Dios. Así que hermanos, gracias a que Jesús recordó la palabra de Dios, se salvó de caer bajo la tentación y el pecado que vino a él de una forma sutil y disfrazada como no le ha pasado a nadie en este mundo. Nadie jamás será tentado como fue tentado Jesús, porque nadie jamás vivió tan cerca de Dios como vivió él. Así que él no hizo ningún milagro para salirse de las garras de Satanás. Lo único que hizo Jesús fue recordar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que volver a la palabra, porque si no volvemos a la palabra y no recordamos la palabra, ¿cómo nos vamos a escapar de la tentación? Si yo no puedo evocar en mi mente lo que estudio, lo que leo, lo que medito, entonces tampoco tengo palabras que contestarle al diablo. Y mira que el diablo se te va a aparecer de la forma que tú menos te imaginas. La menos pensada. En el momento de mayor distracción de tu vida espiritual, ¡pum! Allí te va a caer y ni siquiera vas a saber qué es él. Y la única forma de poderlo derrotar cuando venga a ti con sus insinuaciones, que quién sabe qué insinuación será, porque lo que es tentación para ti no es tentación para mí. Y lo que es tentación para mí no es tentación para otro. A cada quien él le tiene un recetario diferente. Y yo no te puedo decir a ti, contéstale así, porque lo que yo te puedo decir a ti que le conteste no es lo mismo que le contestaría yo. Cada uno de nosotros enfrenta tentaciones distintas desde diferentes ángulos, diferentes insinuaciones, y él para cada quien se disfraza de una manera diferente. Porque para eso él es el maestro del engaño. Y lo único que trata es hacerte olvidar de la palabra, que no la uses y que puedas caer en la tentación. Por eso Jesús recordó lo que había pasado y le dijo,
escrito está. No solamente Jesús se acordó que su padre había dicho, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, que era la palabra de Dios, pero también Jesús recordó un pasaje que él mismo, pero antes de haber venido a la tierra, le había dicho a Israel cuando en el desierto vagaban y se quejaron y les envió el maná del cielo y les dijo, esto los hago con ustedes para que entiendan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, hermanos, Jesús se acordó de eso y se la puso como en bandeja de plata al diablo. Le dijo, no le discutió. Fíjense, él no fue como Eva. Eva se puso a discutir con la serpiente y perdió porque lo que hizo fue utilizar su propio palabrerío y el diablo se la ganó. Pero Jesús solo le mencionó la palabra y le dijo, escrito está, no solo con pan o no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Punto. No más, no le tenía que decir más nada, ya, se acabó. Y entonces, después que pasó eso, dice el Evangelio de Lucas, creo, cuando esa tentación terminó, vinieron los ángeles y le sirvieron. Como pasó la prueba, entonces el Señor, su Padre, entonces le dio alimento celestial, comida. Ya después el diablo le presentó las otras dos tentaciones, pero nosotros ahorita no vamos a hablar de eso. Entonces, este varón de Dios escuchó que el falso profeta le dijo, yo también soy enviado como profeta y el Señor me dijo a través de un ángel que te dijera que vengas a mi casa. Pero el varón de Dios no le preguntó nada a Dios, no trató de acordarse y Dios le había dicho a él clarito, no comas en este lugar, no bebas aquí, regrésate por otro camino. Él no hizo caso, estaba cansado. Estaba en un momento de debilidad y el diablo se aprovechó y lo agarró. Y dice la Biblia, en el versículo 20 del capítulo 13 de Primera de Reyes, que estando ellos sentados en la mesa, vino la palabra de Jehová al profeta que lo había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no va a entrar tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y yo les decía el lunes, qué cosa tan extraña, tan misteriosa, tan asombrosa de la Biblia. Si ustedes revisan bien la Biblia, yo espero que lo hagan, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que cada momento de crisis en la Biblia tiene que ver con comida y bebida. El Edén, Esaú y Jacob, los antediluvianos, Sodoma y Gomorra, David, el nacimiento de Sansón, Salomón, la fiesta de Belsasar, Jesús cuando habla de los acontecimientos del fin, dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casa. Todas las escenas de crisis en la Biblia están en el contexto del comer y beber. La primera tentación de Jesús. ¿Por qué? Parece que el Señor nos está diciendo algo interesante. Parece que el Señor nos está diciendo a nosotros, cuidadito. El Señor Jesús dijo que en el tiempo final
la gente se iba a olvidar de él por andar en glotonerías y en los afanes de la vida. Ustedes pueden buscar eso en Lucas también. Por andar en glotonerías y es que observemos el mundo, hermanos. ¿De qué se preocupa la gente hoy? Comer y beber. Nuestro mundo está lleno de lugares para comer y beber. Y eso es lo que la gente hace casi todo el tiempo, mover la mandíbula. Pero no le dedicamos tiempo a la palabra. Esto, hermanos, esto que está aquí es comida. Esto es la comida que nosotros realmente necesitamos. Este es el pan que descendió del cielo, dijo Jesús. Y él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Necesitamos alimentarnos. Por eso dijo a Filadelfia, como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. No es que se lo da como recompensa. No, hermano. Es que el que guarda la palabra, el Espíritu Santo fortalece esa mente y le ayuda a recordar. Eso fue lo que Cristo le dijo a sus discípulos. Que cuando vayan delante de gobernantes y delante de señores de la tierra, no se preocupen ustedes por lo que tengan que decir, porque el Espíritu Santo les va a recordar las cosas. Pero solo nos puede recordar, nos puede ayudar a recordar lo que hemos estudiado. En Primera de Reyes 13 dice lo que pasó después. Entonces dice la Biblia, cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver le ensilló entonces un asno. Él no tenía asno, este varón de Dios. Ahora tiene uno. Y yéndose, dice la Biblia en el versículo 24, le topó un león en el camino y lo mató. Wow. El león en la Biblia es significativo porque es el símbolo de Babilonia. En la fiesta de Belsasar, que era el rey de Babilonia, echó vino de Babilonia en los vasos sagrados. Y por haber cometido ese sacrilegio, se le apareció una mano en el encalado de la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ha sido pesado en balance y ha sido hallado falto. Este varón de Dios, al haber desobedecido, al haberse desviado de la palabra y haber obedecido el mandamiento de un falso profeta, estaba bebiendo el vino de Babilonia. Y un león lo topó y lo mató. Lo más interesante es que la Biblia dice que su cuerpo estaba echado en el camino y el asno estaba junto a él y el león estaba también junto al cuerpo. No nos olvidemos que a Balaam también le habló un asno. Es que la Biblia todo lo liga, lo combina, lo eslabona para que nosotros podamos tomar las historias y ponerlas juntas y darnos cuenta del mensaje que Dios nos está dando. Como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba o la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra, es decir, a los que andan en el camino cristiano. Y dice la palabra, versículo 25, y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Noten ustedes que este león no se comió el cuerpo del profeta de Dios, ni tampoco se comió el asno. Allí estaban echados los tres, el varón de Dios muerto, el león al lado y el asno al lado. ¿Qué cosa? Cuando el asno de Balaam apretó sus piernas contra los matorrales, los arbustos, porque no tenía para dónde ir, porque el ángel de Jehová estaba delante de él con una espada desnuda en su mano para matarlo. No matar al asno, para matar a Balaam. El asno se echó
el asno se echó. Y Balaam golpeó al asno 3 veces. Y el asno le habló y le dijo, pero ¿por qué tú me pegas? ¿Yo qué te he hecho a ti para que me pegues estas 3 veces? Y Balaam estaba tan enceguecido por el pecado, estaba tan cerrada su mente a la voz del Espíritu de Dios, que se puso a conversar con el asno. Igual que Eva se puso a conversar con la serpiente. Y el asno le dijo, yo me eché aquí porque si yo no me echo... Y en ese momento la Biblia dice que Dios abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová delante de él. Y entonces allí sí Balaam se asustó y se tiró al suelo a adorarlo. Y entonces el ángel le dijo, mira, si el asna no se echa, yo te hubiese matado. Y dice la Biblia, versículo 26, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, este es el varón de Dios que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová lo entregó al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensíllenme el asno, y ellos se lo ensillaron, y él fue y encontró el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no se había comido el cuerpo, ni tampoco había matado al asno. Entonces el profeta tomó el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para llorar y enterrar al varón de Dios. Como no guardó la palabra de Jehová, el Señor tampoco lo guardó, no lo cuidó de la hora de la tentación que le llegó. Pero la promesa es que si tú guardas la palabra de Jehová hoy, vas a ser guardado de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Esa hora de la tentación, hermanos, es una hora de tentación que va a venir en el mundo. Ya vino uno, pero va a venir otra. Y esa hora de la tentación, esa hora de prueba que va a venir en el mundo, es una hora de prueba que te va a tocar a ti pasar personalmente. Para enfrentar con éxito, con victoria, esa hora de la prueba necesitamos guardar la palabra de la paciencia. ¿Por qué se le llama a la Biblia la palabra de la paciencia de Jehová? Bueno, porque realmente para poder vencer en la vida cristiana se necesita paciencia. Paciencia para esperar en las respuestas de Dios. Miren lo que les estoy diciendo. En el Salmo, allí mismo. ¿Dónde está el Salmo? Aquí dice, a ver. Así. Aquí, Salmo 5, versos 1 al 3. Escuchen. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. La persona que está pasando por trabajo, por angustia. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Bueno, nosotros hacemos eso todo el tiempo, ¿verdad? Digo, pienso yo que oramos. Pero escucha. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Por supuesto, cada vez que tú le hablas a Dios, Él te escucha. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Allí está la palabra de su paciencia. ¿En qué? Esperar. Nosotros no sabemos esperar. Y miren cómo el diablo es, que el diablo ha convertido el mundo en un mundo de impaciencia, de desesperación. Toda persona en el mundo quiere las cosas así, rápido, ya. Ordeno y lo quiero ya. Porque nos hemos vuelto impacientes. Lo que voy a leer ahora es el salmo preferido de alguien que está escuchando este programa. Pacientemente esperé a Jehová.
dice el Salmo 40. ¿Cómo dice la Biblia? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. ¿Y qué podemos decir nosotros de este versículo? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que ahora entendemos por qué la promesa a Filadelfia es: como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar a ti de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Porque la palabra de la paciencia de Dios no es otra cosa que mientras más conocemos a Dios y su carácter a través de la Biblia, más entendemos que la mejor solución para nuestros problemas es poner las cosas en las manos de Dios y esperar en Él. No desesperarnos. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de súplica. En otras palabras, no te desesperes. Y mira, yo te estoy diciendo esto y me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo estoy tomando estos versículos y los estoy predicando y te estoy mostrando por qué la Biblia le dice al Señor a Filadelfia que tú has guardado la palabra de mi paciencia, esto es un mensaje para mí, hermano. Dentro de un rato, antes de irme a la cama, me voy a arrodillar allí al lado de mi cama para orar. Y tú no te imaginas todas las cosas por las cuales yo tengo que orar, todos los problemas que yo tengo. Tú no tienes ni idea. Tú me ves aquí tranquilo. Mi cabeza está llena de muchos problemas, situaciones, dificultades, de todo tipo. Hermanos, la diferencia está en qué hacemos nosotros y cómo enfrentamos todo esto. Has guardado la palabra de mi paciencia. Por lo tanto, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo. Y la otra promesa que el Señor le hace a Filadelfia, le dice, versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vamos a empezar por la última parte. Escribiré sobre él. Me encanta eso. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Por qué el nombre de la ciudad nueva, de la nueva Jerusalén? ¿Por qué el nombre de la santa ciudad? Eso llama mucho la atención, porque entenderíamos por qué Dios quiere escribir su nombre en nosotros, que ahorita lo vamos a ver también, pero vamos a mirar esto. Capítulo 21 de Apocalipsis dice en el versículo 9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. La esposa. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo. ¿Se dan cuenta que esta forma de describir Apocalipsis, la santa ciudad, es exactamente como se lo dice el Señor a Filadelfia? Escribiré sobre él el nombre de la santa ciudad Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Igualito. Y dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Un muro que sostiene la santa ciudad con 12 puertas.
y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, inscritos allí, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y luego habla del muro de la ciudad que tiene 12 fundamentos y sobre ella los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y dice la Biblia, la ciudad está establecida en cuadro, su longitud es igual a su anchura, etcétera, etcétera, y midió su muro, etcétera, etcétera. Así que la santa ciudad de Jerusalén es la esposa del Cordero, y dice la Biblia en Apocalipsis 3, en la promesa a Filadelfia, lo voy a volver a leer. Dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En Apocalipsis 14, hermanos, esto es una belleza. Todo esto está cuadrado, hermanos. Apocalipsis 14 dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Así que lo que le está diciendo el Señor a Filadelfia es que al vencedor, al que venciere, él le va a colocar el sello en la frente. Gloria a Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Quiere decir, hermanos, que el Señor está garantizándole al vencedor que esa persona va a ser sellada. No vamos a ser sellados para vencer, sino que vamos a ser sellados porque hemos vencido. No vayamos a creer que es que Dios va a colocar su sello sobre cualquier persona para que venza el pecado. No, Dios va a colocar su sello sobre la persona que venza el pecado, pero no para que venza el pecado. Tú me vas a decir, eso suena así como que muy humanista, que yo tengo que vencer el pecado para que Dios me selle. No, el Espíritu Santo que Dios envía del cielo, Él te da la capacidad, la fortaleza, la voluntad, el deseo de vencer el pecado, en el nombre del Señor Jesucristo. Y gracias a esa voluntad, gracias a que tu voluntad se une con la voluntad de Dios y se hacen una sola, entonces el Señor coloca sobre ti el sello. Y el sello no es otra cosa que, como dice Apocalipsis 14, el nombre de Dios y el nombre de Cristo colocado en tu frente. Y el Señor dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Por supuesto, porque las columnas antiguamente, y todavía, las columnas son las que sostienen el edificio. Esto es una figura del lenguaje para darnos a nosotros a entender que el vencedor constantemente va a estar en el templo del Señor. En otras palabras, es como dice Apocalipsis 14. Es exactamente lo mismo. Volvemos para allá. Porque dice acá en el versículo 12 de Apocalipsis 3, en la promesa a Filadelfia, que Él lo hará columna en el templo de su Dios y nunca más saldrá de allí. Es decir, nunca más saldrá del templo. Y cuando vamos a Apocalipsis 14, leemos que dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos han sido redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Y dice la Biblia allí, además de eso, dice que ellos van a estar sirviéndole en el templo de Dios día y noche. Así que por eso el Señor le promete a Filadelfia, y la promesa a Filadelfia es una promesa también para nosotros, al vencedor lo hará columna en el templo de su Dios y nunca más saldrá de allí. Les voy a leer otro texto. Este texto aparece en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas,
Esto es una bendición, hermano. La palabra de Dios es una bendición. Nos va llevando de una verdad a otra y nos va encadenando la verdad de tal manera que vamos entendiendo el sentido de lo que el Señor quiere decir y por qué lo está diciendo de esa manera, por qué utiliza ese lenguaje. En Lucas, en el capítulo 2, allí está la historia de la presentación de Jesús en el templo. Y noten ustedes lo que dice de uno de los dos personajes que estaban en el templo cuando Cristo fue presentado. Uno de ellos se llamaba Simeón y la otra se llamaba Ana. Y dice la Biblia de Ana, versículo 36 del capítulo 2 de Lucas. Estaba también allí Ana, profetisa. Esta mujer es una profeta, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, tendría seguramente más de 100 años, porque había vivido con su marido solo 7 años desde su virginidad. O sea que esta mujer se casó, a los 7 años se murió su marido y se quedó viuda el resto de su vida. Y ya estaba muy anciana cuando pasó esto. Y dice la Biblia, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. ¿Sí ven lo que dice? No se apartaba del templo sirviendo día y noche. Sí, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Eso se llama tener el sello de Dios. Esta mujer esperaba la redención de Israel y cuando llegó el niño Jesús lo reconoció. No fue que el niño Jesús estaba volando con alitas, no. Cuando los padres trajeron al niño Jesús a presentarlo ante el templo y ella lo vio, lo reconoció. Y entonces ella comenzó de una vez a hablarle a todos que el Mesías ya había venido, igual que como lo hizo con Simeón. Por eso dice la Biblia, hermanos, que el Señor al vencedor lo hará columna en el templo de su Dios. No es que lo va a colocar allí como una columna de mármol o de concreto que nunca más se va a mover. Lo que quiere decir es que el Señor le va a dar el privilegio a esta persona que venza, que esa persona va a estar en el templo de Dios en el cielo y va a ser una columna, alguien que ayudó a sostener la obra de Dios, alguien que con su influencia, que con su fervor espiritual fue de ayuda para aquellos que le escucharon. Y dice la Biblia, y nunca más saldrá de allí. En el versículo 12 dice, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Así que, hermanos, es una bendición que hemos podido terminar con las dos promesas que el Señor le hizo a Filadelfia. Y ahora sabemos, tenemos suficientes herramientas para entender lo que significa que el que guarda la palabra de su paciencia, el Señor también lo va a guardar el día de la tentación que va a venir en todo el mundo. Y ahora entendemos por qué el Señor dijo que al que venciere lo hará columna en el templo de su Dios. No olvidemos que la santa ciudad está edificada sobre unas columnas y en esas columnas allí están inscritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel y también hay 12 puertas y allí están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hermano, para ti también hay un lugar en el cielo. El Señor Jesús dice en San Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Un lugar para ti. Y si me fuere y os prepararé tal lugar, vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Acuérdense de la promesa de la Odisea. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que seamos muy bendecidos esta noche. Hermano Gaspar Pey,
Vamos a orar por su hijo Edson y también por su sobrina Liz. Sí, vamos a orar también por ella. Vamos a orar por todos aquellos que han estado aquí presentes. Muchísimas gracias por estar allí. Dios ha sido bueno esta noche. Su palabra ha hablado. Y personalmente, hermanos, me siento fortalecido por la palabra del Señor. Me siento reconfortado, renovado por la palabra de Dios. Es una bendición estudiar la palabra. Es una bendición ir de aquí para allá, mirar un texto y el otro y empaparse, comérsela, sentirse nutrido por el pan que Dios nos da cada día. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Te alabamos, te damos gloria y honra, aunque somos miserables pecadores en este mundo lleno de pecado. Gracias por tu misericordia, porque tú, Señor, te apiadas de nosotros y te has apiadado de nosotros al enviar a Jesús para que muriese en nuestro favor. Gracias por la muerte, la resurrección, la vida de Jesucristo. Gracias por su intercesión en el santuario celestial. Gracias por la mediación del Espíritu Santo. Gracias por el ministerio de los ángeles. Gracias por la comunión de los hermanos en la iglesia. Gracias, Padre Santo, por derramar tu Espíritu Santo cuando abrimos tu palabra. Gracias, Padre, por mostrarnos la claridad de tu palabra a través del Espíritu de Dios. Muchas gracias, Señor, por sembrar en nuestro corazón consuelo, fortaleza y esperanza. Gracias por regalarnos la palabra de la paciencia. Padre, 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 que no deseemos, que no querramos apartarnos de la palabra de tu paciencia. Padre, que cada día haya en nosotros ese motor motivándonos a estudiar tu palabra. Padre, que nuestros oídos deseen escuchar tu voz. Padre, que deseemos obedecer tu voz. Y que estemos felices de comulgar contigo y que no haya nada que sea más delicioso para nosotros que pasar tiempo en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre Celestial. Alabamos tu nombre. Te damos honra y gloria por lo que eres, por quien eres, porque nos creaste, porque nos diste libre albedrío y porque sabemos que somos seres con posibilidad de salvación para ver tu rostro por el resto de la eternidad. Gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar allí. Bendiciones para todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes vamos a ir con las promesas a Sardis. Así que no te lo pierdas. Vamos a estar acá a las 9 de la noche el lunes. Bendiciones para todos. Un gran abrazo. Se les quiere mucho. Feliz noche.